Si me permitís, vamos a tener una oración antes de abrir nuestras Biblias. Señor, en esta mañana te seguimos alabando y adorando como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque es el único motivo por el que aquí nos congregamos. Darte a ti toda la gloria, la honra, recordar tu sacrificio y explicar y predicar con toda humildad tu Evangelio, para darte a ti toda la gloria y para que tú, en tu benevolencia, en tu soberanía y por tu gracia, sigas salvando a personas, sigas llevando a personas al arrepentimiento de sus pecados. Señor, si en algo no te honramos, en el día de hoy, perdónanos. Dispón nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, a escuchar tu palabra. Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, que no hablemos pensamientos de hombre, que no hablemos cosas que pensamos nosotros, sino que seas tu palabra la que nos dirija, la que nos enseñe, la que nos exhorte, la que nos anime y así de esa manera también transforme nuestras vidas. Eso es lo que te pedimos y lo que te rogamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Os invito a que abráis vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Pero hoy vamos a dar un pequeño salto de casi 3 años y nos vamos a ir al capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vuestra Biblia, probablemente a partir del versículo 28, que es donde estaremos, tiene un título que pondrá la entrada triunfal en Jerusalén. Y quiero que todos sabéis que esos títulos son añadidos por los hombres, no son inspirados, no es palabra de Dios, nos ayudan un poco a entender de qué está tratando el tema. Pero aunque ahí pone la entrada triunfal en Jerusalén, en esta mañana, como digo, vamos a estar en ese capítulo 19, del 28 al 44. Y lo que yo aprendo allí, lo que vemos allí, encontramos más que una entrada triunfal, es la coronación humilde de Jesús. La humilde coronación de Jesús. Y vamos a leer el texto y explicarlo y veréis por qué. Dice así la palabra del Señor, versículo 28 del capítulo 19 de Lucas. Leeremos hasta el 44. Dice que habiendo dicho esto, se refiere al Señor Jesús, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte, que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, de esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en la altura. Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él les dijo: digo que si estos callan, las piedras clamarán. Cuando se acercó al ver la ciudad, versículo 41, fijaros, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tu ojo, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra, y a tu hijo dentro de ti,
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Algunos sois muy mayores, como os he dicho antes. Otros ya tenemos también unos cuantos años. El 9 de enero de 1980, algunos no habéis nacido, pero la mayoría sí. Ese día, el 9 de enero de 1980, fue un día especial en mi casa, en mi familia y sobre todo en la ciudad de Linares. Ese día nuestra ciudad recibió la visita del entonces joven rey Juan Carlos I y aprovechó ese día para inaugurar ese hospital de San Agustín que todos conocemos. Pero yo siempre he dicho, y decía de niño, que en realidad ese día el rey vino a Linares porque nació mi hermana pequeña y eso era mejor que inaugurar un hospital. Pero fuera de broma, decir que yo era un niño en aquella época, 7, 8 años, pero recuerdo perfectamente cómo la ciudad de Linares ese día salió a la calle a recibir a nuestro joven rey y salió llena de entusiasmo y de ilusión. Recuerdo miles de personas en la plaza del ayuntamiento allí aclamándolo cuando salió a saludar desde el balcón, ese balcón que tiene la casa consistorial. Pero recuerdo también, mucho mejor, a cientos de personas en la acera esperando ver pasar aquella comitiva de motos y de coches que escoltaban al rey a su paso. Yo pude verlo cerca de donde vivíamos, en el Paseo de los Marqueses. Y lógicamente, como sabéis, como aficionado a los coches y a las motos desde muy pequeño, lo que me quedó marcado en aquella visita, lo que quedó marcado en mi memoria, fue el impresionante Mercedes, adornado con las banderas de la Casa Real, en el cual pasó el rey Juan Carlos a toda velocidad por ese Paseo de los Marqueses. Hasta ese día era el coche más impresionante que yo había visto. Era el coche digno de un rey, el mejor Mercedes. El rey de España, lógicamente, tenía que venir a Linares en el mejor coche. Ahora bien, acabamos de leer en el Evangelio de Lucas que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores, cuando entró en Jerusalén, reconocido por la multitud como su rey, no lo hizo en el mejor vehículo de su época, sino que Jesús entró en Jerusalén de forma humilde, sentado o cabalgando sobre un asno, un pollino, un hijo de asna, dice Zacarías 9:9. Cualquier rey iría a su coronación montado, como hemos visto tantas veces en la televisión, en un lujoso o en un fantástico medio de locomoción, o en un gran coche, o en la más preciosa carroza tirada por los mejores caballos. Sin embargo, Jesús entra a Jerusalén, siendo reconocido por la multitud como su rey, sí, para ser coronado aparentemente como rey, pero entra de forma humilde y sencilla. El Rey de Reyes fue coronado de forma humilde, fijaros, de la misma manera en que nació, también de forma humilde, acordaros, en un pesebre. Pero que naciera o que fuera coronado de forma tan humilde no quiere decir en ningún momento que este Jesús no fuera el verdadero y todopoderoso Rey de Reyes y Dios del universo. Hemos cantado la última canción, el Salmo 1, pero el Salmo 2, en el versículo 6 y 9 dice: pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Y dice de él: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Así que este Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes. No hay ningún rey terrenal, por mucha riqueza o por mucho poder que tenga o que haya tenido, que se pueda comparar con la eterna y gloriosa majestad del Señor Jesucristo. Y bien, yendo a este texto en el que vamos a estar esta mañana, fijaros, antes de llegar a Jerusalén, tenemos que recordar que el Señor
venía o había pasado por Jericó, donde la fama, donde el reconocimiento del Señor Jesús como ese Mesías enviado de Dios se había aún acrecentado más, si ya era famoso al pasar por Jericó unos días antes se hace más. ¿Por qué el Señor allí en Jericó sanó a 2 ciegos? Podéis leerlo en Mateo 20, 29 al 34, no lo vamos a leer ahora, por amor al tiempo. Y luego también, después de estar en Jericó, allí también en Jericó estuvo en casa de Zaqueo, cenando en casa de Zaqueo, aquella cena que todos recordáis, Lucas 19, del 1 al 10. Así que estos dos acontecimientos hicieron que la multitud que acompañaba a Jesús hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, que era lo que iba el Señor, se hizo cada vez más grande, se hacía cada vez más grande. Y al salir de Jericó, el Señor Jesús comienza una marcha, como dice el título de nuestras Biblias, aparentemente apoteósica. Una marcha de más de 20 kilómetros de distancia hasta subir a Jerusalén. Había un gran desnivel. Se calcula, como dato anecdótico, que ese ascenso a Jerusalén desde Jericó se hacía entre 6 u 8 horas andando, si no paraba. Y fijaros, todo ese camino, el Señor iba rodeado de una gran multitud de judíos, que sin duda estaban llenos de una esperanza y estaban deseosos de volver a ver a Jesús demostrando todo su poder como Mesías. Es decir, querían ver en persona cómo este enviado de Dios, cómo Jesús iba a juzgar y a vencer a los enemigos de Israel. Y ellos pensaban que iba a establecer el glorioso reino prometido en el Antiguo Testamento y que estaban esperando hacía siglos. Por eso le seguían. Pero lo que esta gran multitud, lo que la mayoría de Israel no había entendido, es que en realidad Jesús, en vez de ir a Jerusalén a ser coronado rey de Israel, iba a otra cosa. Iba a morir en la cruz del Calvario. ¿No suena todo lo que está pasando en esta mañana en las calles de nuestras ciudades? El verdadero motivo por el que Jesús se dirigía a Jerusalén era para entregarse, era para ofrecer su vida en la cruz como el único y verdadero sacrificio de rescate, de redención y de reconciliación entre Dios y el hombre. Cristo, el Cordero Santo, el Cordero sin mancha, aquel que no cometió pecado, se dirige a Jerusalén para soportar el castigo por los pecados de sus escogidos y con su muerte, fijaros, satisfacer la ley, la justicia y la ira divina. Una ira divina que nos corresponde a cada uno de nosotros por nuestro pecado, pero que Cristo pagó y cargó en la cruz, en nuestro lugar. La multitud quería y pensaba que Jesús venía a hacerse rey en aquel momento, pero en realidad Él vino esta primera vez, en su primera venida vino para comprar con su sangre a sus redimidos, para comprar en la cruz del Calvario a aquellos que luego sí, en su segunda venida, estarán reinando junto a Él en su glorioso y eterno reino celestial. Así que con esta intención es como Jesús se dirige a Jerusalén. En un principio puede parecer una entrada triunfal, apoteósica, allí en Jerusalén. Y así, como hemos dicho, es conocida esta cena generalmente. Pero en realidad esta entrada es el comienzo de unos días llenos de dolor, llenos de traición y llenos de sufrimiento injusto para nuestro Salvador. Los 3 años de ministerio anteriores, es decir, toda su enseñanza, toda su predicación con autoridad divina, junto con todas esas continuas demostraciones de poder a través de sus milagros, habían dejado claro que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Pero fijémonos una cosa. También durante esos 3 años de ministerio, el Señor Jesús había intentado continuamente evitar hacer ninguna declaración abierta o pública de que Él era el Mesías. Y por supuesto en ningún momento buscó que lo proclamasen rey, como querían en aquel momento allí en Jerusalén. Es más, siempre que pudo, siempre que fue necesario, paró cualquier intención al respecto. En
Mateo 16, 20 le dice a sus discípulos, ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. No vayáis diciendo por ahí quién soy. En Juan 6, 14 y 15 leemos también que la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y a llevárselo por la fuerza para hacerle rey, ¿qué hizo? Se retiró otra vez al monte él solo. ¿Por qué hacía esto Jesús? Él sabía que desde el principio de su ministerio los dirigentes religiosos lo veían como un peligro para su posición, para su prestigio, para sus privilegios. Así que Jesús, en cierta manera, no quería provocar en exceso a estos líderes y así adelantar probablemente el tiempo de su muerte. Pero ahora había llegado el momento determinado por Dios. Y esta era la Pascua. Esta era la Pascua en la cual Él tenía que ir al Calvario. Así que ahora sí que el Señor permite esta demostración y esta aclamación popular, sabiendo que esto iba a provocar la reacción de los dirigentes religiosos, los cuales, como hemos dicho, temían que una revuelta popular contra el invasor romano le hiciera perder su situación de privilegio. En Juan 11, 47 al 50 lo vemos muy claro. Dice que entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Como diríamos nosotros, nos está comiendo el sitio, nos está comiendo la tostada. Decía en el versículo 48, si le dejamos seguir así, todos van a creer en Él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Por desgracia, a esta cúpula, por así llamarla, de dirigentes y de líderes religiosos, aparentes, sepulcros blanqueados, como se les llama, no les preocupaba la salud espiritual de Israel, ni del pueblo, ni de las personas, sino que les preocupaba su posición social, económica y personal. Ellos tenían planeado matar a Jesús después de la Pascua, después de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque entonces todas esas multitudes que iban a Jerusalén se hubiesen vuelto ya a sus casas y así evitarían cualquier revuelta o cualquier problema con la multitud. Mateo 26, 3 al 5 dice que entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo, para no tener problemas. Pero querido, la muerte de Jesús no la decidió ningún hombre. La muerte de Jesús no la decide el hombre, sino que fue el Señor el que decidió el momento que tenía determinado. Él fue a la cruz cuando Dios tenía decidido. Juan 10, 17 y 18 dice allí el propio Señor Jesús, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Era el momento determinado por Dios para que Jesús fuese a Jerusalén a morir en la cruz. La entrada no es tan triunfal. Bien, sabéis también que en la fiesta de la Pascua, concretamente el día principal de la fiesta era el viernes, ese día se sacrificaban los corderos para remisión de pecados del pueblo. Eso se hacía en la fiesta de la Pascua. Así que, hermanos, no es casualidad tampoco
sino que era el plan determinado por Dios, que ese viernes de Pascua, el Viernes Santo que llamamos ahora, ese viernes de Pascua, no es casualidad que ese día el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, el Santo Cordero, el Cordero Inmaculado, como hemos cantado, que ese día muriese en la cruz del Calvario, como digo, como el único y verdadero sacrificio por el pecado. Hebreos 7, 26 y 27, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo aquel viernes de Pascua. Por tanto, como digo, esta entrada en Jerusalén, triunfal en algunos aspectos, humilde en otros, como hemos visto, está marcando, está determinando el final del ministerio y de la vida terrenal de Jesús en su primera venida. Había llegado el momento de completar y de terminar la misión y el propósito de esa primera venida de Jesús a la tierra. Es decir, había llegado el momento de completar la obra de salvación planeada y determinada por Dios desde la eternidad, desde el principio de los principios. Y lamentablemente, los judíos seguían sin darse cuenta del propósito por el cual Dios había encarnado en la persona de Jesús. Seguían pensando en Él como un rey terrenal, como un rey político, un rey militar. No habían entendido el mensaje del Evangelio que Jesús les había predicado directamente por Él durante 3 años, pueblo por pueblo. Acordaros, lo veíamos al principio en Lucas, por toda Samaria y por toda Judea, sinagoga por sinagoga. Pero es que no habían entendido tampoco el mensaje de los profetas a lo largo de cientos de años. No entendían que para que hubiese vida eterna, primero el Cordero de Dios tenía que morir en la cruz. Aquella multitud que aclamaba a Jesús en las puertas de Jerusalén no entendía que para que el Rey de Reyes recibiera toda la gloria, primero tenía que recibir la absoluta vergüenza y rechazo. Que para tener un reino, primero tenía que pasar por la cruz. No entendían que para recibir la corona real, primero tenía que ponerse la corona de espinas. Así que de esa manera, el Señor se dirige a Jerusalén para que todo esto ocurra durante estos últimos días de su primera venida. Y vamos a ver este texto, esta escena que hemos leído, esta entrada en Jerusalén, esta posible coronación humilde en Jerusalén que hemos leído en Lucas, y la vamos a dividir en 3 escenas, este texto. Primero vemos una preparación, versículos del 28 al 35, una preparación de la entrada. Hay una adoración en esa entrada, versículos 36 al 38. Y por último, hay una condenación en esa entrada, versículos 39 al 44. Dice el versículo 28 al 35, la preparación, que habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él le había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Los días de Jesús en Jericó
acaban con la parábola de las minas, versículos 19 al 27 de este capítulo 19 de Lucas. Así que cuando dice que habiendo dicho esto, se está refiriendo a esa parábola. Y después de decir esa parábola, el Señor se dispone a subir desde Jericó a Jerusalén. Y lo hace pasando, haciendo escala en dos ciudades o en dos pequeñas aldeas, más que ciudades, aldeas, Betfagé y Betania. Betania era donde vivía su amigo Lázaro. Juan 11:1 dice que estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Y según leemos en Juan capítulo 12, versículo 1, el Señor llega a Betania, fijaros, 6 días antes de la Pascua, es decir, en sábado. Hemos dicho antes que el día principal de la Pascua era el viernes, luego llega el sábado. Dice Juan 12:1, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y al día siguiente, al domingo, hay una cena en honor de Jesús en casa de Simón el leproso. Mateo 26, 6, 7. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Esa mujer era María, la hermana de Lázaro. El caso es que, como leemos en Juan 12, del 12 al 13, ahora lo veremos, la entrada definitiva en Jerusalén se produce al día siguiente de esta cena en casa de Simón el leproso, por lo que, aunque tradicionalmente se ha asociado la entrada triunfal a hoy, al Domingo de Ramos, esto no es dogma, parece cronológicamente y se desprende de estos pasajes que en realidad el día en que entró Jesús en Jerusalén fue el lunes, sería mañana. Y fijaros, no es casualidad tampoco, el viernes era cuando se sacrificaban los corderos para perdón. ¿Sabéis lo que hacían los lunes de Pascua? Ese lunes en Jerusalén. Ese lunes los judíos preparaban y elegían los corderos que iban a ser sacrificados el día de la Pascua, es decir, el viernes. Juan 12, 12 al 13, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, y esos que habían venido a la fiesta y que estaban ya en Jerusalén, eran los que estaban preparando los corderos y eligiendo los corderos. Dice que esa multitud oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El caso es que ese día, es que estando en Betania, el Señor manda a 2 discípulos a la aldea de enfrente, es decir, a Betfagé. No nos dice Lucas el nombre de esos 2 discípulos, probablemente serían, y esto decimos que probablemente, serían Juan y Pedro. ¿Por qué decimos, por qué digo que pueden ser Juan y Pedro? Porque bueno, son los mismos que mandó a preparar también el aposento alto para la cena de la Pascua, en Lucas 22:8. Eran sus discípulos así de más confianza para esas cosas. Pero ¿qué es lo que vemos en estos versículos? ¿Qué es lo que resaltamos de estos versículos? Es que de nuevo el Señor está mostrando aquí de una forma sencilla y natural sus atributos divinos. Está mostrando su omnisciencia, su conocimiento de todas las cosas, aunque Él no esté presente. Él había estado antes en Betania, sí, pero no tenemos constancia de que hubiese estado antes en Betfagé, ni de que hubiese mandado a nadie como adelantado para hacer preparativos, pero aún así sabía que iban a encontrar un pollino atado y sobre el cual nunca se había montado nadie. Incluso les dice, sabía lo que su dueño le iba a preguntar: ¿por qué lo desatáis? Y Jesús les da la respuesta para esa pregunta: el Señor lo necesita. Y les da esa respuesta sabiendo cómo van a reaccionar los dueños del pollino. Sin ningún problema se lo van a dar. No necesitaban ninguna explicación más esos dueños del pollino. El Señor, es decir, aquel que había resucitado a Lázaro, aquel que había curado a 2 ciegos en Jericó, estaba en la aldea vecina de Betania y requería el pollino de esa familia. Supongo que para estas personas seguro que era un honor que Jesús
quisiera usar su pollín. Es como si alguno de nosotros nos pidiese, Señor, perdonadme el ejemplo malísimo, nos pidiese el coche prestado. A ninguno de nosotros lo dejo, pero a él sí. Mira, el rey David utilizó también en algunas situaciones una mula. Incluso cuando fue coronado su hijo Salomón, también fue sobre una mula. Podéis leerlo luego en vuestras casas, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 32 al 44. Y quizás esto puede hacer que nos pueda parecer a nosotros que Jesús estaba imitando o que estaba siguiendo una tradición de la casa de David. Encima, él era un legítimo descendiente de la casa de David. Si David iba en un mulo, pues yo voy en un pollino. Pero en realidad, al utilizar un asno o un pollino para entrar en Jerusalén, aclamado por la multitud, lo que está haciendo Jesús no es cumplir con una tradición familiar, con algo que se venía haciendo desde años, no. Lo que está haciendo es cumpliendo con la profecía escrita hacía 500 años por el profeta Zacarías. Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, ¿cómo? Montado en un asno, en un pollino, hijo de Anna. Así que Cristo no vino esta primera vez como ese héroe conquistador montado en un gran caballo blanco que equivocado esperaba a la multitud. Eso sabemos que ocurrirá, no ocurrió entonces, pero ocurrirá. Ocurrirá cuando venga por segunda vez en gloria y entonces sí para juzgar y reinar como el soberano Rey de Reyes. Lo sabéis por Apocalipsis 19 y 20. La primera vez Cristo vino en total humildad. Cristo vino para dar su vida en rescate por los pecadores arrepentidos, como dice Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino en grandeza, sino que vino en mansedumbre. No vino para matar ni para hacer guerra, sino que vino para salvar al pecador arrepentido. Y Cristo en su primera venida fue humillado en la cruz, pero en su segunda venida será exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Así preparó el Señor su entrada, pero hay también una adoración en esa entrada a Jerusalén, versículos 36 al 38, y mientras él iba avanzando tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la altura. Estando Jesús ya cerca de Jerusalén, la multitud de gente que le seguía y las muchas personas que se acercaban al camino para verle empiezan, como leemos, a tender sus mantos al paso del Señor. Y esta acción de poner los mantos en el suelo, formando como un camino alfombrado, una alfombra, para que alguien pase por encima, era una muestra clara de adoración y de sometimiento de estas personas hacia el que pasaba sobre esos mantos. Era incluso una costumbre utilizada en Israel para reconocer que alguien era su rey. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13, allí vemos que esta fue la reacción de los siervos de Jehú, cuando ellos supieron que éste había sido ungido como rey de Israel. Dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Al poner los mantos estaban reconociendo al Señor como rey. El caso es que cuando Jesús, montado en ese pollino, andando sobre un camino de manto en el suelo, se aproxima a Jerusalén, ya en la bajada del monte de los Olivos, es decir, cuando está viendo al fondo la ciudad de Jerusalén, dice Lucas que toda la multitud de discípulos que le acompañaban empezó a alabar a gran voz
alabar por todas esas maravillas que habían visto, maravillas tales como la resurrección de Lázaro en Betania, como la curación de los ciegos en Jericó, y por supuesto por todos esos milagros que Jesús había realizado durante su ministerio. A la multitud que acompañaba al Señor de Betania y Betfagé, ahora a las puertas de Jerusalén se le une otra gran cantidad de personas que estaban en Jerusalén, recordad, preparando los corderos, eligiendo los corderos, y esa cantidad de personas al oír de su llegada salen a las afueras de la ciudad también para recibirlo, ahora con ramas y con hojas de palma. Mateo 29, 21, 8. La mayoría de la multitud tendió su manto en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Lo hemos leído antes en Juan 12, 12, que al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Esas ramas de palma eran símbolos y se utilizaban para celebrar una victoria. Se utilizaban para mostrar alegría por una victoria, salvando muchísimo las distancias, como cuando hoy en día un equipo de fútbol mete un gol y los aficionados mueven las bufandas, pues ellos saludaban con las ramas. Así que el pueblo, enfervorizado, por así decirlo, reconoce a Jesús como su esperanza mesiánica y gritan, dice el versículo 38, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la altura». La multitud reconoce a Jesús como el Rey, como Mesías enviado por Dios. Le tienden sus mantos, sacan las ramas de palma y gritan que es su Rey. Incluso en Mateo 21, 9, vemos que le gritan: «Hosanna al Hijo de David, Hosanna en la altura». Lo hemos cantado. Y Hosanna significa, es una expresión que quiere decir: «Sálvanos ahora». El pueblo reconoce a Jesús como su Rey, como el descendiente de David, como el enviado de Dios, y le pide a viva voz que los salve ahora. Hosanna, sálvanos. Pero ¿de qué le pedían ser salvados? ¿O qué esperaba la multitud en realidad de Jesús? Lo hemos dicho antes. Mirad lo que dice también Marcos, que gritaban, Marcos 11:10. «Bendito el reino de nuestro Padre David que viene». Nuestro Padre David que viene. No habían entendido para qué había venido Jesús a la tierra. No habían entendido para qué estaba llegando en ese momento a Jerusalén el Señor Jesús. Ellos esperaban el establecimiento del reino físico prometido en el pacto de David. Esperaban un rey descendiente de David que les librase del opresor romano. Es más, puede que incluso alguno pensase que el que viniera el propio David. Así que no habían entendido que Jesús, que el Cristo venía no como un rey guerrero, no como un rey militar, no como un rey político, sino que venía como un humilde cordero para ser sacrificado y para librarlos de la esclavitud del pecado, no de la opresión romana. Tantos años siendo el pueblo escogido de Dios, tantos profetas enviándoles mensajes directos de parte de Dios, y no se daban cuenta de que este Jesús es aquel varón de dolores descrito en Isaías 53. Y lo que parece una gran fiesta, una entrada triunfal para aquella multitud, para Jesús es un momento de tristeza y es un momento de condenación. Hay una condenación en esa entrada. Versículos 39 al 44. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Respondiendo él dijo: «Os digo que si estos callan, las piedras clamarán». Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: «Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz».
pero ahora está oculto a tu ojo. Y fijaros, versículos 43 y 44. Porque sobre ti vendrán días, cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Daros cuenta, he dicho piedra sobre piedra, y lo he recalcado, acordaos. Mira, abrumados y seguros, furiosos por toda esa expectación creada alrededor de Jesús, un grupo de fariseos de los que allí estaban, esos que tenían planeado acabar con él, con Jesús después de la Pascua, le dicen, le piden, le ruegan que reprenda a esos seguidores, que detenga toda esa exaltación y adoración. Recordemos que su verdadera intención era proteger sus privilegios y su estatus social. Y la respuesta de Jesús es dura. Es dura. Esa cena pasa de gozo y alegría a llanto y tristeza. La multitud grita paz y gloria. El Señor habla de destrucción. Y fijaros, ¿qué quiere decir el Señor con esa frase que incluso cantamos? Si estos callan, las piedras clamarán. Lo fácil, lo que a primera vista puede parecer que dice el Señor allí a los fariseos, es que si la multitud dejase de gritar en ese momento, dejase de adorarle, pues entonces las piedras de alrededor, esas rocas inertes, sin vida, pues de forma milagrosa el Señor iba a hacer que empezaran a gritar lo mismo que estaba gritando aquella multitud. No. Pero tengamos en cuenta el versículo 41. Tengamos en cuenta lo que hemos leído, que le gritan hijo de David. El versículo 41. El Señor no está diciendo esto con alegría, no está diciendo esto subido de orgullo. Si estos no me alaban, me van a adorar las piedras. No. El Señor está diciendo esta frase, mirando a la ciudad, bajando desde el monte de los olivos, viendo la ciudad al fondo, ¿y cómo lo dice? Llorando, lleno de angustia. Porque recordemos, esa adoración, esa exaltación de la multitud, ¿era cómo? Era equivocada. Estaban adorando a un rey político y guerrero en vez de adorar a Cristo como rey y salvador de su pecado. Entonces, fijaros, ¿por qué si esa multitud se callase, las piedras iban a hacer, o el Señor iba a hacer el milagro de que esas piedras siguiesen gritando algo equivocado? El Señor no se equivoca. Cuando Jesús llora sobre Jerusalén, llora profundamente porque por su omnisciencia, esa que lleva todo el rato demostrando, sabe lo que va a ocurrir. La multitud no es que pudiese callarse. La multitud es que en realidad ese mismo lunes, ese mismo día se cayó. Se cayó, ya no habló más. Sí, bueno, hablaron a los 3 o 4 días. La siguiente vez que gritaron sobre Jesús fue el día de su juicio ante Pilato. Y mirad lo que gritaron ese día, ya no gritaban lo mismo. Lucas 23, 18 al 23. Pero todos ellos gritaron a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Versículo 20, Pilato, queriendo soltar a Jesús, le volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando, diciendo, ¿qué gritaban? Crucifícale, crucifícale. Ya no le dicen hosana. Y él les dijo, Pilato, por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto, le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían,
pidiendo a grandes voces que fuera crucificado. Y sus voces comenzaron a predominar. Mirad, en realidad, la nación de Israel, ese pueblo escogido de Dios, no ofreció alabanza a Jesús como su Salvador, ni lo hizo entonces aquel día, y llevan más de 2000 años sin hacerlo. Está callado de verdad. Esa multitud está callada. Así que, como dice el Señor, llorando, lleno de tristeza, las piedras van a hablar. Las piedras van a clamar. Y las piedras hablaron y clamaron. Y me diréis, ¿qué clamaron las piedras? Pues clamaron lo que dice el Señor en los versículos 43 y 44. Lo que dice el Señor llorando profundamente. Las piedras no iban a clamar una alegre alabanza a Dios, sino que las piedras hablarían y hablan del juicio de Dios sobre el rechazo de Israel a su Mesías. Versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti ¿qué? Piedra sobre piedra. Las piedras clamaron. ¿Por qué clamaron? Fijaros al final del versículo. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Porque rechazaste al Mesías. Porque rechazaste a Jesucristo. El Señor Jesús vino a traer paz a su pueblo. No una paz social o una paz política como esa multitud quería, sino que Cristo traía la paz con Dios. Es decir, esa paz que produce arrepentimiento de pecado y que produce fe para creer en la salvación que Jesús predicó y enseñó. No solo ese día, como dice en el versículo 42, sino durante sus 3 años de ministerio. Israel, su pueblo, lo rechazó. Rechazó a Jesús como su Salvador, como el Salvador de sus pecados. Y eso hizo que fuese cerrado definitivamente su ojo a la luz de la verdad de Cristo, porque no me conociste. Por tanto, las piedras hablan, y las piedras claman sobre el juicio que Israel sufrió por su rechazo. Mirad un ejemplo malísimo para que lo entendamos fácilmente. Igual que la ruina de nuestra Cástulo, de nuestra cercana Cástulo, nos hablan de la destrucción de una ciudad que existía aquí al lado. La destrucción de Jerusalén por el ejército romano en el año 70 nos habla de las consecuencias de este rechazo de Israel a su Mesías. Solo 40 años después de aquella Pascua, Jerusalén y el templo fue derribado y no quedó piedra sobre piedra, como dice aquí el texto. Israel cayó en su boca. No aclamó verdaderamente a su rey, a su Salvador, y las piedras clamaron. En el mundo estaba, dice Juan 1, 10 y 11, y el mundo fue hecho por él, por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El pueblo, la nación de Israel rechazó a Jesús. No entendieron verdaderamente quién era Él. Dijeron y gritaron, crucifícale. Y las piedras hablaron de destrucción. Jesucristo vino hace 2000 años para traer luz y salvación, para ofrecer paz y perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente y cree con fe. Y vino de forma humilde y sencilla. Nació en un establo, fue a coronarse rey montado en un simple pollino. Fijaros, en vez de ser levantado en un gran trono, fue levantado en una humillante cruz. En vez de ser coronado con una preciosa corona de oro, le pusieron una corona de espinas. Fue maltratado, escarnecido, humillado.
derramó hasta su última gota de sangre para comprar nuestro perdón. Quizá su entrada en Jerusalén no fue tan triunfal como se dice. Ahora bien, sabemos que después de morir en la cruz al tercer día resucitó. Resucitó de entre los muertos. Así que por eso sabemos también que el Señor regresará una segunda vez. Pero esta vez regresará en perfecta gloria. Cristo fue rechazado en su primera venida. Quizá aquí hay alguien que lo esté rechazando todavía hoy en día. Que no entienda de verdad quién es ese Jesús, como no entendían aquellos judíos. Pero tenemos que decir una cosa: Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y hoy está a tiempo de rendirte ante Él, de reconocer que eres pecador. Está a tiempo de pedirle perdón por tus pecados y de creer en Jesucristo con fe. Entonces tus ojos sí serán abiertos y verás la luz. Y tu vida no quedará en ruina como quedó Jerusalén en el año 70. Acabamos leyendo esa segunda venida. ¿Y cómo vendrá ese Señor, nuestro Señor, ese día? Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. El Rey de Reyes vuelve. Y vi, dice Juan en su visión, y vi el cielo abierto. Y he aquí, fijaos, no un pollino, vi un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Y ese es el que esperamos nosotros. Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana queremos darte, como siempre, toda la gloria y toda la alabanza a ti, Señor. Pero queremos dártela como ese Rey Salvador, ese Dios hecho hombre encarnado en la persona de Jesucristo, que por amor, por misericordia y por gracia, vino a sufrir toda la injusticia del mundo, vino a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, vino a ser humillado, vino a ser escarnecido, aun siendo el Rey de Reyes, aun siendo el Dios Todopoderoso. Señor, viniste de forma humilde a esta tierra, fuiste coronado humildemente como Rey. Señor, para entregar tu vida en lugar de pecadores como nosotros, que merecemos y merecíamos toda la ira de Dios, pero ahora por tu sangre derramada podemos ser llamados hijos del Altísimo. Señor, no tenemos palabras para darte la gracia, no tenemos palabras para darte el reconocimiento que solo tú tienes y mereces. Señor, con total humildad te pedimos que nos sigas salvando, como ya lo hiciste en la cruz del Calvario. Señor, y que vengas pronto con nosotros. Que vengas pronto a instaurar tu reino eterno, Señor. Queremos verte como el Rey de Reyes y queremos estar contigo toda una eternidad. Señor, y te pedimos que en tu misericordia sigas salvando personas, sigas salvando a todos esos que todavía te rechazan y no entienden quién eres tú. Señor, todos esos que tienen los ojos cegados, Señor, te pedimos que en tu misericordia tú le abras los ojos y los lleves a los pies de tu cruz, Señor. En el nombre de Jesús.